Bueno, muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos una ocasión muy especial y por eso es que hay tantas caras amigas, ¿no? Porque un viejo amigo, Gerardo Castillo, viejo amigo ya de muchas décadas, ya más viejo que amigo a esta altura, está presentando un libro que tiene una significación especial. Es un libro sobre un tema poco tratado en la antropología peruana, que es alcohol en el sur andino, embriaguez y quiebre de jerarquías. Y es doblemente especial porque este es el resultado de la tesis de licenciatura de Gerardo y es casi como un ejemplo para nuestros estudiantes de que se puede hacer una buena tesis de licenciatura, tan buena como para que salga publicada. Entonces queremos poner a Gerardo como un ejemplo para nuestros estudiantes. Pero bueno, Gerardo, además de licenciado en antropología por la Universidad Católica, tiene un Master of Science en desarrollo internacional por la Universidad de Bath, en Inglaterra. También tiene una maestría en geografía por la Universidad de Oklahoma en los Estados Unidos y finalmente tiene un doctorado, ¿no es cierto?, en responsabilidad social minera en la Universidad de Queensland en Australia. Reciente, ¿no? Muy reciente, 23 de octubre. Entonces, esta es una ocasión donde estamos celebrando muchas cosas en simultáneo y estamos muy contentos por eso. Contamos además con la presencia de también la doctora María Eugenia Ulfe y de doctor Juan Anción, que van a presentar este libro. Primero le vamos a dar la palabra a ellos como comentaristas y finalmente Gerardo va a dar unas palabras también. Entonces Juan va a comenzar. ¿Está bien? Entonces, muchas gracias por estar aquí de nuevo y les pido un aplauso para nuestro comentario. Realmente es un gusto, Gerardo, estar acá comentando este libro. Y sí, no es frecuente que una tesis de licenciatura se convierta en una publicación, y además del fondo editorial sabemos que esto no es cualquier cosa, ¿no? Es un trabajo de hace 20 años, o sea, la tesis creo que es de hace 20 años. Sí. 93, 94. Más de 20 años entonces. Claro, yo fui el asesor de la tesis, sobre todo nos comunicábamos por teléfono, en esa época no había smartphone todavía. Cuando Gerardo llegaba a la ciudad, digamos, ¿no? O sea, no era muy frecuente. Entonces el mérito es suyo, realmente. Y al mismo tiempo, entonces, al volver a leer o al leer este texto que en parte entiendo que es nuevo también, o sea, ha sido completamente revisado, al mismo tiempo me doy cuenta de la vigencia del trabajo, ¿no? La vigencia del trabajo porque toca un tema poco abordado y sobre todo poco abordado en esa perspectiva, que es la que vamos a ver. Pero primero quería ubicarlo. El trabajo se realizó con el CDPAIU en Cusco. En esos años fue una ONG liderada por Alex Chávez, un gran amigo fallecido ahora, y nos apoyó digamos, hubo todo un grupo de estudiantes, no sé si algunos están acá, pero que participaron, digamos que fueron apoyados por esa ONG, digamos, que ayudaron a este grupo de estudiantes a desarrollar no solamente su tesis, su trabajo de campo para la tesis, sino en realidad a acercarse a esta realidad de la realidad rural cusqueña. Tal vez habría que recordar que la Universidad Católica, finalmente, cuando la ONG CDPAIU terminó, compró la casa, ¿no? Entonces, digamos, la casa del antiguo CDPAIU, ahí está la casa donde se hacen eventos y reuniones de la Universidad Católica en esa zona. El texto plantea claramente desde el inicio una visión no patologizante del alcohol,
Inclusive se entiende que hay una discusión, tal vez Gerardo quiera después ilustrarnos más sobre el tema, pero hay una discusión con Cedro incluso sobre la manera de ver el consumo de alcohol, ¿no? Digamos, con la idea de que el consumo de alcohol en todas las culturas es básicamente algo normal, y yo espero que nadie sea chocado por esta idea. Digamos, siempre es cierto que hay casos en los cuales se vuelve patológico para algunos, pero esto es parte en realidad de la vida social, ¿no? Y de la formación de las relaciones sociales. También me parece interesante, y tal vez podría haber habido algo más en el libro sobre el método utilizado, y tal vez Gerardo nos pueda contar un poco más, ¿no? Cómo hace la observación participante de las borracheras, ¿no? No tanto porque en realidad no tanto porque sea tan difícil incorporarse a las borracheras, sino porque lo difícil es recordarlo. Y eso siempre para mí fue una interrogante, ¿cómo lo habías logrado? ¿No? Y luego transcribirlo y analizarlo con toda la seriedad y rigor del caso. En fin, pero sí, yo lo que veo es que desde el inicio hubo, si menciona cuántas veces fue al Cusco, al campo, sus primeros acercamientos, etcétera, supuso un compromiso, ¿no? Importante. También algo que tal vez deberíamos de pensarlo hoy día en nuestro curso de metodología, fue sin cuestionarios, sin guía, sin idea clara de lo que iba a hacer, fue a ver lo que pasaba, ¿no? En el campo, sin saber todavía en cuál iba a ser su tema de estudio. Tal vez éramos demasiado laxos en esa época, pero también es parte pues del método de la antropología, es dejarse interpelar por la realidad, ¿sí? Y entonces Gerardo se dejó interpelar muy bien, a tal punto que un día me llamó, creo que felizmente era al final, un día me llama por teléfono el Cusco y me dice: ¿sabes qué? Estoy con hepatitis. Triste noticia, pero a la vez señal del compromiso total con se descargó y simuló pues por la antropología. Felizmente está acá para contar. Bien. Hay dos partes en el libro. Digamos, una parte que es más de la reflexión sobre los resultados, donde presentan parte de los resultados, pero de manera general, y luego una parte que lo pone como anexo, tal vez yo lo hubiera puesto segunda parte, francamente, porque digamos son sus apuntes casi de la manera como se tomaron en el campo sobre las diferentes situaciones, y que hay una riqueza enorme de situaciones en la cual en realidad ya son apuntes bien elaborados, con croquis, dibujos de cómo están ubicadas las personas en las fiestas, cómo se sitúan los diferentes grupos, por ejemplo, ¿no? Y cómo interactúan. Entonces, un poco que, además, a la lectura de la primera parte, que la que voy a comentar ahora muy brevemente, alguna cosa, digamos que también esta primera parte entonces alude a los casos 1, 2, está numerado para que uno pueda leer las dos cosas paralelamente. En esto también me parece original, digamos, la presentación. Entonces, a ver, quisiera sobre esa base brevemente comentar y leer algunas partes, algunos muy pequeños extractos del texto para ver si les interesa, y acá creo que está la venta, ¿no? Nos dice, por ejemplo, en el inicio, en la introducción, ¿no?, que las sesiones de bebida se convierten para mí en el espacio privilegiado de comunicación e interacciones más estrechas. Fueron en estos momentos de embriaguez en los que conocí a varios comuneros con los que pude establecer una relación fluida.
Entonces, este tema de la fluidez de las relaciones, digamos, en este espacio que es un espacio socialmente construido, pero en el cual es obvio que es necesario el alcohol, o es importante el alcohol y el compartir el alcohol, que son momentos en los cuales entonces se establecen estas relaciones fluidas. Y aquí es donde dice que ahí todo esto participé sin encuestas, entrevistas, preguntas guías, grabadora, ni cámara fotográfica. Me parece que esto fue al inicio, porque no sé, supongo que habrás utilizado la grabadora después, ¿no? Porque hay luego citas o diálogos, citas de diálogos muy interesantes que se entiende que vienen de la grabadora. Por eso tiene que ver también entonces con el método, ¿no? Para la sociedad entera, nos dice, estos tiempos en que son tiempos festivos, en el que se toma y no se toma en forma solitaria, eso es importante, ¿no? A diferencia de otras formas de alcoholismo, digamos. Tampoco se puede hablar de alcoholismo, de otras formas de tomar alcohol. Siempre es algo social. Es un tiempo de reafirmación de valores fundamentales para el mantenimiento del grupo, y aquí, sin llegar a suponer una anulación de jerarquías sociales, ella permite la creación de espacios para la expresión de conflictos existentes y para la renovación o inauguración de identidades y solidaridades. Las borracheras condensan de este modo rivalidades o amistades gestadas en el transcurso de la vida diaria. O sea, las borracheras vistas entonces no como algo malo en sí mismo, al contrario, sino como algo que forma parte de la vida social, en la cual, y esta frase que condensa mucho lo que quiere decir, las borracheras condensan de este modo rivalidades o amistades gestadas en el transcurso de la vida cotidiana. Ahí está, digamos, el libro se va desarrollando sobre la base de esta idea general, ¿no? Hay unas discusiones teóricas que paso, está Bourdieu de por medio, está Goffman, en fin, para los interesados. Además, con muy buenas presentaciones estos autores, para los estudiantes me parece también interesante, ¿no? Entonces voy a destacar, como se dan cuenta, solo pequeños puntos que son los que me han interesado, o entre los que me han interesado, ¿no? La noción del trago, ¿no? Los que han estado en el campo, en reuniones, en comunidades, saben que, al menos así era hace 20 años, no sé cómo es ahora, pero hay la cerveza, y lo dice muy claramente, la cerveza es cara, la cerveza reservada para los invitados, ¿no? Pero la gente lo que toma puede ser chicha, pero el trago más barato, lo más barato más bien es el llamado trago. ¿Qué consiste? El trago es un preparado conseguido de mezclar agua con alcohol industrial de 90 o 70%, en una proporción que parece que ayuda a prepararlo, ¿no? Una proporción de 2:1 o 3:1. También es posible usar ron de gamán en vez de alcohol. La mezcla obtenida tendrá una coloración azulada, a diferencia de la rosada de la primera. ¿Se dan cuenta? Estaba hablando al rigor de la descripción, ¿sí? Muchas veces se le añade a estos preparados hierbas o semillas como metanís, que proporcionan gusto y aroma. Entonces el trago por lo general se le sirve a cada persona una a una en el mismo vaso, de tal forma que va rotando de forma circular. Esto es lo que sobre todo los hombres, creo, acá a nivel urbano conocemos en ciertos lugares, no se toma, pero ahí más bien cerveza, ¿no? Y rotando con el vaso. El trago en la zona, no sé ahora cómo será el nombre, porque tiene su nombre. El trago en la zona recibe los nombres de Milquito, ¿no? Y Fujimori.
Dice, anteriormente se le llamaba alancito. En fin, entonces le da una interpretación porque el milquito, que puede ser también bisquito, que es dulce, o el yogur que conocemos, no sé si todavía existe, ¿no? O sea, su milquito. El milquito de los adultos, digamos, ¿no? Pero también es interesante esto de Fujimori. No sé, a ver, me parece, yo iría un poco más allá de lo que tú dices en el texto, porque creo que yo lo traducía como, es un trago fuerte, Fujimori, pero el trago es bueno. O sea, yo siento que ahí hay algo que se podría profundizar un poco, porque es algo así como que es duro, nos golpea, pero nos ayuda, o digamos, en los dos casos, ¿no? Presidentes que han sido fuertes, digamos, ¿no? Hay el tema, detrás de eso nosotros estamos trabajando el tema del castigo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Es una especie de castigo, de autocastigo, pero bueno, que nos ayuda. Sí. Bueno, tal vez esto, el mismo nombre y hay muchas otras cosas que muestran la ironía que hay, las bromas, el sentido del humor muy fuerte que está presente, ¿no? Que se expresa en quechua. Gerardo no hablaba quechua, lo cual naturalmente es un inconveniente, pero lo cual también le ha permitido prestar atención a todo lo gestual, ¿no? Que está presente allí, está muy bien descrito eso. Pero en fin, ¿cómo es que el trago ayuda a soltar estas bromas y un poco, tengo la impresión que es desdramatizar muchas de las cosas, digamos, de la contradicción, los conflictos que hay, ¿no? Entonces fortalecer amistades, momentos de encuentros, a veces también momentos en que no se llega al amistarse, y ahí sí puede haber algunas reacciones más violentas y bruscas, tanto en insultos como en otra forma. Pero de todas maneras está detrás, incluso en los insultos, entre comillas, aparecen las bromas. O sea, hay que saber decirle al otro, hay que saber retrucar frente a algo que se nos dice, etc., ¿no? Digamos, es muy interesante ver cómo él trabaja, cómo se mueven los actores, las jerarquías sociales, digamos, en la fiesta no lo mismo, no se reparte el trago de la misma manera a todos, no se reparte el mismo trago, en fin, ¿no? A mí me interesa, quiero solo destacar en especial el tema de las mujeres, ¿no? Cómo trabajan muy bien, además en esa época todavía no estaba muy metido la idea que había que trabajar el tema de género, entonces precursor también, las mujeres como mediadoras, ¿no? Y si es probable que en muchas ocasiones las mujeres cumplan un papel de mediadoras en el sentido físico, y nos traería un elemento número 2 que cuenta en la segunda parte, ¿no? Ocuparán espacios contiguos a los de los visitantes, por ejemplo. Claro, obviamente, y eso es interesante también, como se ubica en su análisis, siempre está como visitante, naturalmente, porque no es miembro de la comunidad ni habla el idioma. Y entonces, está con promotores de la ONG. Entonces, muchos de los análisis hacen referencia a la relación de los grupos, y especialmente los grupos de la ONG donde se encuentra él. Inclusive a veces se pone a sí misma en escena, digamos, en la situación, ¿no? Entonces, las mujeres allí son las que un poco hacen la mediación, aunque hablen menos castellano, a veces ni siquiera hablan castellano, pero logran formas de comunicación, entre otras a través del trago, ¿no? Del contacto del trago. En fin. Digamos, en este aspecto entonces ubica o trabaja también sobre la utilización de los espacios, ¿no? Como cuando la ocupación de los espacios centrales se define de acuerdo al estatus relativo asignado a los participantes, ¿no? Y este estatus depende de la importancia otorgada en cada caso. Bueno, las mujeres también
sobre todo son mediadoras a través del baile, porque ellas son las que te pueden invitar a bailar. No tanto al revés, ¿no es cierto? O tampoco las mujeres, las promotoras, digamos, son las mujeres campesinas las que tienen la iniciativa. Y una vez que te invitan a bailar, no, ya no te puedes escapar de la forma, digamos. Y entonces, especialmente cuando ya el grupo de visitantes quiere irse, ya está cansado, seguramente siente que no quiere emborracharse porque ya la cosa está fuerte. No, las mujeres entran en juego y le sacan a bailar a los hombres, y bueno, y así es como, no sé cómo es que has logrado tú recordar y todo. Bueno, en fin, entonces ya para terminar tal vez, ¿no? Retomar también algo que al final recoge lo que decía al inicio. Las borracheras no pueden a largo plazo menguar las disputas ni servir de efectiva catarsis para la ambición o la cólera. No es solamente un tema de catarsis, digamos, ¿no? No obstante, las borracheras pueden temporalmente reconciliar las partes, proporcionar treguas y hasta en algunas ocasiones conciliar los conflictos básicos entre los competidores. Hay también descripciones muy claras sobre, por ejemplo, cómo a través de la borrachera se provoca cercanía corporal, cosas que no se harían, que no se hacen en el espacio formal de la vida cotidiana, pero sí se permiten entonces durante la borrachera. Hay un tema que no está tratado exhaustivamente, pero sí está mencionado y creo que valdría la pena seguirlo trabajando, es qué pasa con los evangélicos, que justamente prohíben el uso del alcohol, ¿no es cierto? Y entonces los evangélicos critican a nosotros porque son unos borrachos. La descripción indica que la borrachera entre los católicos puede hacer estallar conflictos personales, latentes, productos de envidias, ambiciones o enemistades, que es lo que dicen los evangélicos también, si no recuerdo en esta parte. Pero en todo caso es, digamos, si es cierto lo que dice Gerardo de que el alcohol en las fiestas ayuda mucho a formas de reconciliación, o sea, finalmente es una manera de tratar conflictos, aunque no haya que exagerar esa función. Entonces, ¿qué pasa con los evangélicos? Digamos, ¿qué tipo de ruptura cultural se está procesando ahí? Me parece, para concluir, ¿no?, que es un documento que es un buen documento para el debate, ¿no?, que invita a tener una interpretación menos patologizante o de ninguna manera patologizante del alcohol, a ver cómo es que el uso del alcohol en la sociedad rural andina, en este caso del sur andino, cómo es que contribuye a la construcción de espacios comunes, de resolución de conflictos, etc. Entonces, pero al mismo tiempo también algo que me parece podría ser una prolongación de un trabajo como trabajo, no sé si para Gerardo mismo, para estudiantes, en fin, pero no es que, me preguntaba al terminar de leer, no es que acaso también con las desestructuraciones que se han producido, el cambio de penetración al mercado, o sea, los cambios profundos que hay en la sociedad y en la cultura, y entonces sí el alcohol puede estar generando problemas serios que justamente son los que los evangélicos han percibido, ¿no?, y que están señalando, o que los de Cedro señalan, por decirlo así. Entonces, pero me parece interesante, digamos, a partir de un trabajo como y de lo bien documentado que está,
poder desarrollar entonces el debate en torno a esta temática, para no verla en forma solamente moral, digamos, sino verlo en los efectos sociales que tiene este uso del alcohol y cómo está empezando a transformarse, a variar y hacia dónde entonces puede eventualmente ir. Gracias. Para mí es una alegría en realidad grande estar acá sentada, invitada por mi querido amigo Gerardo Castillo de toda la vida, además, para presentar su libro. Porque con Gerardito estudiamos antropología juntos y muchas de las discusiones de tesis fueron discusiones en realidad que tuvimos en algún momento en los viajes de campo en los cuales nos acompañamos y trabajamos con Juan Ocio, con Alex Huerta Mercado, con Ana Teresa Lecaros, con Manuelito Ráez también. Yo quiero comenzar, voy a leer, porque yo soy muy mala, ¿verdad?, tomando notas. Y quería comenzar con un pequeño poema de Miguel Hernández. Proclamar con equilibrio, con luminoso coraje, el acento de hombre entero, la alegría impresionante. Es un poema dedicado al trago, en realidad, ¿no? Son tantos los poetas y las canciones dedicadas al trago y a la borrachera, tantas las recetas para levantar la resaca y tantas las maneras, los protocolos y las etiquetas de beber, y de beber qué, y de beber qué, en qué momento, además, ¿no es así? Y de beber qué, en qué momento y con quién, además. La borrachera es parte de nuestras vidas. Muchas de las mejores conversaciones nacen en esos estados de desborde y de alegría, de derroche de alegría, podríamos decir. Y Gerardo se interesa precisamente por conocer cuáles son las razones por las cuales las borracheras son importantes para nosotros. Es un texto escrito con cariño, que denota pasión por el tema de estudio. Es descrito con detalle, es descrito con humor, además, ¿no es así? Es una etnografía densa, que fue presentada como tesis de licenciatura en antropología de hace más de 20 años. Y que esperamos, como decía Martita en su mensaje, más de 20 años para leerla como libro, ¿no es así? Pero no hay espera que no valga la pena. Sin cámara fotográfica ni grabadora en la mano, o con grabadora en algunas pocas ocasiones, menos con preguntas estructuradas, Gerardo salió a recorrer comunidades cusqueñas en esos momentos de encuentro para realizar una etnografía sobre la borrachera, que está plagada de densidad y de color, de risas y también de pleitos, ¿no es así? Las broncas que vienen con la resaca muchas veces, mostrándonos que hacer etnografía es ir más allá, que para aprender la realidad es necesario vivirla. Su trabajo de campo fue desarrollado en varias comunidades cusqueñas que correspondían al área de intervención del CEDEP AYU, que era el Centro para el Desarrollo de los Pueblos, y que en ese momento, que eran mediados de los 90, varios de mis compañeros de estudio en antropología estaban haciendo trabajos de investigación en estas zonas en Cusco. Esta etnografía fue realizada además en un contexto político diferente, que son mediados de los 90. Salíamos del periodo de violencia para enfrentarnos a una represión autoritaria difícil. Eran momentos de grandes cambios sociales, políticos y económicos. El campo, por ejemplo, se nos aparecía poblados de los anuncios de obras de Foncodes, los carteles de los proyectos de saneamiento y electrificación, las letrinas de colores que anunciaban que el señor gobierno había pasado por ahí con alguna campaña de salubridad, o puestos militares que anunciaban que el conflicto había terminado, pero que aún las cosas no estaban resueltas y había que enseñar la libreta electoral. Las borracheras son esos momentos de relajamiento de las conductas estereotipadas que rigen nuestra acción cotidiana, y en eso incide él muy bien en retratar cómo a veces corporalmente estamos tan disciplinados y cómo relajamos nuestros cuerpos y nuestras formas de ser cuando estamos con un poquito de alcohol.
que nos permiten escapar momentáneamente de nosotros mismos para abrirnos al mundo. Catherine Allen narraba, por ejemplo, cómo los Runa bebían con los Tirakuna, cómo se producen esas interacciones, momentos de diálogo con esos seres de la tierra y cómo el beber se convierte en un contexto especial de comunicación intersubjetiva. E intersubjetivamente me parecía a mí el análisis que también trajo a colación Juan sobre los nombres de los tragos, ¿no? Alancito, Fujimori, Milquito, que eran, y después en Ayacucho era Estudiantina, me acuerdo, que eran nombres de trago que Gerardo registraba y que aludían no solo a lo áspero del brebaje, por decirlo de alguna manera, sino a las duras y penosas políticas económicas que vivíamos y padecíamos en ese momento. Una copita más, no importa. Beber tiene una dimensión corporal, contiene una estética, unas prácticas y se inscribe en un espacio. Él diferencia las borracheras ceremoniales, esas que se hacen con los tiracuna o en ocasiones festivas, de las borracheras públicas, que pueden realizarse bien en un contexto de fiesta o en un contexto comunal, la inauguración de cualquier obra pública, cualquier otro acto público que implique la presencia de las autoridades comunales, siempre está acompañada de alcohol. Aprender a ser autoridad, y eso es algo que él retrata muy bien, es aprender a beber con los demás. Este aprendizaje será puesto en escena en diferentes momentos y bajo ciertas formas. Muchas veces quien es autoridad tiene que estar al centro del círculo para fijar la atención de los demás en su posición, su privilegio y su estatus. Pero también es una cuestión de género, de quién sirve qué y de qué manera, y a quienes se les permite socialmente también sobrepasarse en alcohol. No en vano, cuando Kimberly Taydon escribía sobre las locas en Ayacucho, las escribe como quienes pierden la cordura emborrachándose a solas, al mismo tiempo que hablando de más, sobre aquellas cosas que nadie desea escuchar o que no se deben decir en público. Y Gerardo también hace incidencia en el género, cuando el género todavía no era un tema que trabajásemos tanto, ¿no? Y las mujeres eran las encargadas de preparar y de servir la chicha, sobre todo. Las risas y los llantos, las bromas y los chistes, las conversaciones, los cuchicheos y susurros, que en realidad cuando uno está borracho piensa que son susurros y todo el mundo los escucha. La borrachera nunca es silenciosa, salvo que uno quede dormido por una buena tranca. Como la define el autor, la borrachera no puede ser entendida sino como un imperioso llamado a la comunicación. Y agregaría ahí también a la comunicación dramática, ya que el drama acompaña esta puesta en escena con los cambios de estados anímicos en sus más diversas manifestaciones, pasar de la risa extrema al llanto, ¿no es así? Al hermanito yo te quiero, como él retrata. Este drama incluye también las promesas que se hacen, y ahí hay una historia que a mí me encantó, que cuenta Gerardo, que nos introduce en un universo de promesas, y él cuenta la historia de este almacenero de Kenco que le promete a otro comunero su puesto en medio de una gran tranca. Por supuesto que al día siguiente se da cuenta de lo que ha ofrecido y tiene de alguna manera que resolver aquella promesa, ¿no? Y vienen las disculpas del caso, ¿no es así? Es decir, el decir estaba en un estado que no era yo, y sí era mi cuerpo, pero no era yo el que hablaba tampoco, ¿no es así? Estar borracho es estar en una condición liminal, y él utiliza toda esa teoría del ritual para trabajar esta condición liminal, y se remite a su maestro intelectual Sir Evans Pritchard. No en vano le decíamos Sirdito. Y su magnífica etnografía de brujería sangre. Sobre brujería todos sabían en San Delano, pero brujo era llamado el vecino, ¿no es así? Siempre en peor condición de ebriedad está el otro. Borracho no estás tú, of course. Siempre pedimos la última copa o la del estribo porque estamos bien. Porque borracho es el otro, ¿no es así? Y se emborrachaba siempre el otro. Y esas relaciones él también las trabaja a lo largo del libro, ¿no? Y cómo esa condición de liminalidad única, este transgredir, es también bullicioso, ese salir de nosotros, es también cuestionar y decir aquello que no nos atrevemos de otras maneras, ¿no? Como los comuneros diciendo al promotor que no estaban de acuerdo con su propuesta de desarrollo. Esa parte también me pareció divertida. Se burlaban del comunero, ¿no es así? Además,
Se disculpaban diciendo que no hablaban bien castellano y sin embargo en plena borrachera se reían y burlaban de todos los demás en quechua. Y era esa burla, salir de nosotros mismos y de los demás, y es también olvidar nuestras más profundas tristezas y llantos, quebrando jerarquías, y cuando se experimenta en grupos también afianzar las relaciones colectivas. Aprendices de Evans Pritchard, eso éramos en 1995 cuando salíamos de trabajo de campo, y recuerdo bien la fiesta del agua de Andamarca, y acá está Juan para recordarnos. Debíamos registrar la danza de tijeras, la música que acompañaba la limpieza de acequia y también las bandas que se agolpaban en el coso taurino, en las corridas. Y claro, como dice él, los más borrachos siempre están cerca de la banda de músicos. La música y el trago tienen una estrecha relación sentimental, de amor y de odio, de tristezas y alegrías máximas, ¿no es así? Y la banda de músicos le pareció a Gerardo como el lugar donde nunca llegaría el toro, que desafiante saltó el coso improvisado y se nos vino a toda carrera, mientras nosotros trepábamos y trepábamos encima de los borrachos, y todo el pueblo se reía y se reía y se reía, y recordaría con mucha burla nuestra carrera, ¿no es así? Pero nos libramos de ser corneados, pero les ofrecimos el espectáculo y la risotada generalizada. Y de esa manera, sin mucho pensarlo, devolvíamos con nuestra gracia y torpeza algo de diversión a la propia población, aún a costa de nuestro propio orgullo y de ser materia de discusión los días siguientes. Este libro será muy utilizado, y eso es cierto, comparto esa idea, en los cursos de metodología, yo creo, por su riqueza etnográfica también y por su propia metodología. ¿No es así? El autor nos devuelve eso, que hoy muchas veces extrañamos quienes hacemos campo. Narraciones de campo enteras, descripciones así larguísimas, profundas, con análisis, ¿no es así? Y a través suyo conocemos lo que sentían quienes bebían, lo que pasaban mientras bebían y cómo tomaban, eso sí. Y aquí nos falta trago para sellar la presentación. Se pueden hacer excepciones, tal vez. No se puede. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias y me siento afortunado que Juan y Maquena han comentado primero y eso me alivia muchísimo porque después de lo que han dicho realmente me queda poco decir y que tiene que ver más con primero agradecer y quisiera, se me van a ir los nombres, pero sí quisiera detenerme en algunos de ellos y de otro lado contarles un poco la importancia, no en términos externos, sino en términos más subjetivas que ha tenido todo este proceso que finalmente, para usar una jerga marxista, se materializa en este libro, ¿no? Y ya me voy a poner un poco como el tango y sentir que es un soplo la vida y 20 años no es nada, porque justamente han pasado más de 20 años desde que lo que fue el trabajo de campo y finalmente como intermedio la tesis se convierte en un libro, ¿no? Y eso tiene que ver con un primer proceso que quisiera comentarles, que es algo que ha comentado Juan, ¿no? Como un trabajo etnográfico puede arrojar, que es parte consubstancial de nuestro quehacer antropológico, puede arrojar muchas luces que van más allá de la mera descripción. Y yo creo que el espíritu de este trabajo fue justamente eso, en vez de tener afirmaciones y respuestas, iniciar un debate que afortunadamente, gracias a los comentarios de Juan y de Maque, pueden ver las luces de matices que pueden ser discutidos y pueden ser vigentes, ¿no? Hace 20 años yo estaba en un espacio liminal, yo estaba ahí, ni siquiera en el frente, ni siquiera acá, estaba en esos espacios liminales presentando lo que fue el resultado de un trabajo de campo
que fue surgiendo, no creo necesariamente que sea mejor o peor, pero sí que marcó muchísimo mi acercamiento, que fue un estilo de procurar acercarse a un fenómeno social, o más que un fenómeno, incluso a una realidad, a un espacio diferente, en el cual yo como muchacho urbano, hispanohablante, enfrento serios problemas, no necesariamente problemas, pero digamos serios retos de intercomunicación, ¿no? Entonces, y es cierto, y bien lo han notado Juan y Maquena, no todo es tan libre como parece, pero yo sí creo que una exposición larga y continua, desprejuiciada, fue marcando, ¿no?, cuál es esta mirada, ¿no?, más profunda y más en detalle a las relaciones sociales en comunidades campesinas, ¿no? Entonces no quiero idealizar tampoco de que nunca en la antropología tenemos ninguna rigurosidad. En verdad hay muchísima rigurosidad en un sentido, ¿no? Pero tiene que ver con el ir construyendo desprejuiciadamente nuestro objeto de estudio o nuestra interacción, ¿no?, en que además, para bien o para mal, uno siempre va a estar posicionado, ¿no? Y yo creo que esa fue parte del juego y de la riqueza, si hay alguna, es el saberme siempre presente ahí, aunque algunas veces hay que reconocer que estaba bastante herido y como ausente. Y eso tiene que ver, entonces, de un lado con este fuerte trabajo de campo, y hay que reconocer que ahí muchos de nosotros tuvimos la oportunidad, y estoy muy agradecido de ser parte de este convenio con el CEDEP-AYU, que nos dio la oportunidad en unos momentos complicados todavía del país, no pasado completamente, digamos, lo seguimos experimentando, los momentos de violencia fortísimo, pero tener la oportunidad de ir 1, 2, 3, 4, muchas veces al campo, ¿no? Y en eso no fue una tarea solitaria, ¿no?, que es buena parte del mito que tenemos en la labor académica, es esta etnografía sola, ¿no? En verdad, buena parte de nuestro quehacer como antropólogos y como personas estamos acompañados no solo físicamente, sino a través del diálogo continuo, ¿no? Y ahí yo quisiera agradecer muchísimo a todos en el CEDEP-AYU que me dieron una acogida enorme, desde gente como Enrique Guzmán o Félix Flores o Yolanda Maque, pero además Cecilia Granadino y Alexander Chávez, que apostaron por una tesis que al inicio, cuando nombraba el nombre, provocaba risas, ¿no? Entonces era la menos seria de todas, y a pesar de ello siguieron apostando por que muchísimos de nosotros pudiésemos continuar nuestro trabajo de campo en la institución, ¿no? Dominique van der Boer fue sumamente generoso, no solo por su amistad, sino también por ofrecerme su casa en el Cusco en esta estadía, ¿no? Pero además de eso, y yo creo que buena parte de todas nuestras tesis, y tal vez esta en particular, se nutre de la amistad y de los diálogos mantenidos con nuestros compañeros, ¿no? Carlos, Maquena, Yayo, en estos momentos están acá, Alex Huerta, Marta Bernales, son muchísimos amigos en que se nutre buena parte de nuestro quehacer antropológico, ¿no? Ya que estamos citando pues a uno de nuestros héroes culturales, Evans Pritchard, no hay que olvidar, Juan está de testigo nuevamente, que finalmente antropología es amigos, ¿no? Y amigos, y nuevamente, y aquí vuelvo al tema, amigos en el sentido de que es un diálogo permanente, ¿no? Es un diálogo permanente, tal como lo permite la borrachera. Nuestro quehacer antropológico es una y otra vez una labor de comunicación. Exacto, ahí está. Pero además, este periodo fue un intercambio más rico con otros profesores que leyeron y con los cuales me nutrí muchísimo. Marco Curátola, Fernando Fuensalida, Alejandro Camino, Cecilia Rivera, John Ayers, Teófilo, con quien hemos conversado y compartido hasta ahora una gran amistad, ¿no? Entonces, esto también es parte de este proceso que condensa de alguna manera, ¿no?
Y además, y ahí creo que es un punto, antes de llegar a algunos comentarios precisos que quisiera, hablando del diálogo con Juan y Maquena, es algo más de ello. Es justo hace poco, en una racha de resultados, estuve escribiendo la tesis de doctorado, y al escribir en la introducción de la tesis de doctorado uno se da cuenta del largo recorrido que uno ha venido recorriendo, ¿no? Y esta tesis de doctorado no hace también sino condensar muchísimo de las experiencias y momentos en que nos hemos venido nutriendo, ¿no? Y esto pasa por el reconocimiento de la inmensa animación animación, pero además de profundo y sólido aprendizaje que hemos recibido en estas aulas, ¿no? En ese sentido, y ahora que escuchaba a Maquena y Juan, yo decía, wow, todo eso escrito, no puedo creer. En un sentido se puede decir que la tesis no es sino la actualización de muchos de los conocimientos y de las conversaciones y de los temas claves que nos hemos venido nutriendo de nuestros profesores, ¿no? Está la importancia de lo simbólico, ¿no? Y lo simbólico relacionado con el poder, que hemos conversado mucho con Juan, estaba en las clases de lenguaje y sociedad, por ejemplo, ¿no? Pero lo central que sigue siendo las relaciones de parentesco, que cada vez que queremos estudiar no solo sociedades andinas, ¿no? Está toda la discusión, y es súper explícito ahí, de estructuras sociales y de sus quiebres, ¿no? Todo lo que conversamos sobre Víctor Turner con las clases de Teófilo, de Fernando Fuenzalida, pero está género, ¿no? Es cierto que no se tenía muchísimo como puesto en agenda, como checklist en esa época, pero ya había una discusión seria, ¿no? Y lo de la dramatización y las relaciones interpersonales, que es Goffman, y género, con las conversaciones que sostuve con Norma Fuller, que fue la persona además que después me alienta a convertir esta tesis, voltearla y traducirla al libro, ¿no? Pero además hay todo otro tema clave que no simplemente se logra en las aulas, sino mucho más allá, que es entregarse a una buena etnografía. Yo no sé qué tan bien o mal lograda está, pero hay algo que es clave a través de muchísimos profesores, con Maquena y con otros amigos, con Manuel Raez, Ana Teresa Lecaros, con Yayo, con muchos otros amigos, es esta idea de lograr un buen trabajo etnográfico que en un mundo, para ponerlo así marqueteramente, de marca Perú, es lo que nos va a distinguir como antropólogos, ¿no? Una buena etnografía es el corazón de nuestro trabajo, ¿no? Lo que decía nuevamente Evans Pritchard, facts and more facts, ¿no? Y solo a partir de ello, no quiero decir que nos quedemos únicamente en ello, pero es una condición necesaria, empezar a buscar la riqueza a través de nuestras observaciones, ¿no? Con trabajos de campo realizados con Juan Ocio, con Alejandro Ortiz y con muchas otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí me desvío un poquito, y hay algo que quería conversar a partir de lo comentado por Juan. Hay varias cosas que me gustaría continuar, o mucho mejor dar la posta a nuevos estudiantes que continúen este debate. Es que más allá del alcohol como una cuestión de patología, lo que hay de fondo son formas de entender la sociedad y nuestra vida cotidiana, y cómo ellas revelan buena parte de las normas que rigen nuestro comportamiento, ¿no? Ahí está esta idea de la separación de lo público y lo privado, esta idea de la condensación de amistades, de la profundización de lo simbólico y las palabras como formas que reflejan parte de no solo nuestra cotidianidad, sino las relaciones de poder en las que estamos inscritos, ¿no? Sobre qué está pasando, y ese tema creo que es clave, ¿no? ¿Qué está pasando? Si es que en un sentido muy funcionalista, si esas tesis decía más o menos que las borracheras eran un espacio en que permitían confrontar ciertas tensiones, ¿qué pasa cuando una sociedad se vuelve
ocurre cuando hay un proceso de cambio fortísimo, ¿no? En que hay muchos factores desestructurantes, ¿no? La borrachera sigue siendo ello, se convierte en una forma anómica. Entonces yo creo que hacia ahí va, más allá del tema específico, es continuar este debate. Juan se hacía varias veces la pregunta, ¿qué ha pasado 20 años después? ¿Siguen comportando de manera similar comunidades campesinas que se estudió? ¿Siguen siendo las relaciones entre varones y mujeres mediadas de esta manera, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con incursión de mercado, con mayor disponibilidad de dinero, con cambios como minería, por ejemplo, mayor disponibilidad de dinero, etcétera, etcétera? Entonces yo creo que eso, si hay alguna de las cosas que rescatar, es ese espíritu de continuar debatiendo y continuar pensando cuáles son los cambios en las relaciones en las personas de nuestro Perú, ¿no? Y el último punto, prometo que es el último antes de venir a la celebración simbólica, es sin trago, evangélica, ahora Maranata, una celebración Maranata, es que es algo que ya he venido mencionando. La tesis, yo creo que lo que hace, o el libro, no la tesis, el libro, la cristalización de este libro, representan todo este periodo, a mí por lo menos, todo este periodo de estudio, de aprendizaje, de crecimiento en la universidad, ¿no? Tanto en la especialidad de antropología como un espacio mayor, con amigos, nuestros queridos amigos en la biblioteca, Nelly, Guillermo Rochabrún, que está acá, Nelson, una comunidad mayor que ha permitido justamente hacernos crecer. En ese sentido, ¿no? con amigos que ya he mencionado, ¿no? En este sentido, y amigos que en este momento ya no nos pueden acompañar, como Manolo Marsal y otros que sí están acá, Pepe, ¿no? En este sentido, la tesis no es sino la cristalización de estos años de aprendizaje. Yo me siento realmente orgulloso de ser parte de esta comunidad que nos ha permitido crecer, y por eso les doy las gracias. Bueno, muchas gracias. En realidad, como dijo Gerardo, hay un cóctel simbólico. Lamentablemente, por una cuestión legal no podemos servir nada de alcohol en la universidad. Pero bueno, de todas maneras, a pesar de no llegar a ese nivel, digamos, de fluidez que permite el alcohol, vamos a confraternizar y a sentirnos muy contentos por todo lo que estamos celebrando el día de hoy a través de un pequeño cóctel de jugo. Gracias.